Nikola Tesla no fue el mayor genio de la humanidad. Esa es mi opinión sincera y personal, después de todo lo que he leído. Me encuentro aquí en un entorno diferente y seguirán más videos hechos en un entorno distinto. Hoy hablaré sobre Nikola Tesla porque muchos de ustedes me han pedido que dé mi opinión sobre Tesla. ¿Qué pienso yo? Bueno, este es el video de hoy en el que intento demostrarles que tal vez nos equivocamos. Nikola Tesla fue un genio, pero no creo que haya sido el mayor genio de la humanidad, al menos en la parte técnica, quiero decir. Así que yo considero que personas como Einstein, Newton y hasta Edison superaron a Tesla. Así que quédate conmigo hasta el final del video para saber por qué. Para empezar, hablemos de una diferencia fundamental entre descubrimiento, invención e innovación. Porque así podemos ver quiénes fueron los mayores genios de la historia. Pero, ¿qué significa descubrir algo? Significa descubrir leyes de la naturaleza que ni siquiera sabías que existían. Newton fue un descubridor porque descubrió las leyes mecánicas. Einstein fue un descubridor porque descubrió las leyes de la relatividad. Estaban en la naturaleza, nadie sabía de ellas. Llegó Einstein y las sacó a la luz, les mostró la forma matemática. Y hoy hablamos especialmente de las leyes del electromagnetismo. Y el mayor contribuyente a las leyes del electromagnetismo fue Maxwell, porque él fue el primero en escribir la forma de todas las leyes del electromagnetismo, y hablamos especialmente de las 4 leyes de Maxwell. Entonces Maxwell es un descubridor. Bueno, hubo otros antes que él, pero él fue quien escribió la ecuación al final. Él es un descubridor en el sentido de que las leyes de la naturaleza existían en la naturaleza, la gente no sabía cómo eran, y luego él, junto con aquellos que vinieron antes que él, descubrieron su forma y las escribió en una hoja de papel en forma de ecuaciones matemáticas. Porque todas las leyes de la naturaleza, cuando hablamos de ciencia, deben tener una forma que esté escrita como ecuaciones matemáticas. Un inventor, por otro lado, es quien toma las ecuaciones ya descubiertas por un descubridor y hace algo práctico con ellas, ¿sí? Podemos imaginar que un inventor toma las leyes del electromagnetismo y las usa para construir un motor eléctrico. Ese motor eléctrico es útil, ¿sí? O toma esas mismas leyes del electromagnetismo y construye un foco, ¿sí? Él es un inventor. Él inventa basándose en las leyes descubiertas. Entonces, en ese sentido tenemos a Edison, quien es un inventor porque él descubrió, bueno, fue de los primeros que hizo que una bombilla funcionara de manera práctica, sí, usando las leyes de Maxwell. Y también tenemos a los inventores de los motores eléctricos, quienes también usaron las leyes de Maxwell para construir motores. Y aquí está el caso de Nikola Tesla, quien es un inventor como Edison, porque como veremos, Nikola Tesla fue el primero que construyó un motor trifásico, sí, con 3 fases, que era muy eficiente. Entonces usó las leyes del electromagnetismo para construir un motor. Y el tercer nivel, y yo diría el más bajo, con su permiso, sí, son los innovadores que toman inventos ya usados y los reutilizan para otra cosa, ¿sí? Imaginemos que alguien ya hizo un motor eléctrico, entonces puedes usar ese motor eléctrico en un coche, o puedes usarlo en un cepillo de dientes mecánico, o puedes usarlo en un ventilador. Entonces, los innovadores, los que hacen innovaciones, son los que toman las invenciones de los inventores y las usan para cosas un poco diferentes. Ellos combinan las invenciones para hacer algo nuevo. Ellos son innovadores y con ustedes, con su permiso, yo también soy uno de ellos. Porque lo que hice yo cuando construí por primera vez ese sensor con luz verde en el reloj, de tal manera que pudiera medir el pulso en un reloj, en todos los relojes inteligentes, yo hice una innovación, porque yo tomé algo que alguien más había inventado, ¿sí? En este caso hablamos de los LED con luz verde. También tomé otras cosas inventadas por otros. En este caso hablamos del sensor de inercia que integré en el reloj para medir mejor. Y tomé todo tipo de otras invenciones, las junté, ¿sí? Y creé una innovación. Es decir, por primera vez construí un reloj capaz de medir el pulso solo con un solo sensor óptico, el de luz verde. Entonces la tercera escala es la escala del innovador, la escala de Tesla, el innovador. Edison en esa época. Hoy hablamos de Nikola Tesla, quien fue un inventor, así que está en medio entre un descubridor y un innovador. También hubo otro inventor al que mencionarán, que es Edison, y por supuesto podemos preguntarnos cuál de los dos fue más grande.
Ahora, sin embargo, es importante decir desde el principio que ambos, tanto Nikola Tesla como Edison, nacieron en una época en la que los inventos relacionados con la electricidad estaban explotando. Porque las leyes de Maxwell habían sido finalizadas en algún momento de 1800 y algo así que, prácticamente, en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, Maxwell definiría las leyes del electromagnetismo. Y entonces estos innovadores que ahora conocían las ecuaciones, ¿sí? Podían hacer inventos con ellas. Y entonces tenemos la explosión de nuestra civilización humana, que es una civilización basada en el electromagnetismo. ¿Sí? 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 Esa es otra discusión. Ahora conocemos muchas leyes, tanto las profundas de la cromodinámica cuántica como las de la electrodinámica cuántica. Pero nuestra civilización, incluso hoy en día, atención, utiliza en su mayoría las leyes del electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, prácticamente, tanto Edison como Nikola Tesla aparecieron poco tiempo, unas cuantas décadas, después de que Maxwell perfeccionara las ecuaciones del electromagnetismo, y al conocer esas ecuaciones pudieron hacer inventos. Por ejemplo, se valió de las leyes del electromagnetismo para construir un fonógrafo, para construir un sistema eléctrico de iluminación, para hacer la primera bombilla práctica y así sucesivamente. Por otro lado, cuando llegó a América, él fue un defensor y se encontró en medio de una revolución de la corriente alterna. Porque, olvidé decirlo, Edison trabajaba con corriente continua y él creaba sistemas de distribución de energía eléctrica en corriente continua. Solo que esta corriente continua tiene un problema. Cuando quieres enviarla a largas distancias para dar luz y corriente eléctrica a la gente, tienes pérdidas a lo largo de la red. ¿Sí? ¿Y cuál es la pérdida a lo largo de la red? Está dada por la fórmula de Ohm, que nos dice así: la pérdida de energía es la resistencia multiplicada por la corriente al cuadrado. Entonces esa es la potencia que se pierde por efectos térmicos, debido al calentamiento del hilo. Así que pasa la corriente y el conductor se calienta. Y ven en esta fórmula que lo que se pierde, sí, o sea, la potencia eléctrica que se pierde es proporcional al cuadrado de la corriente. Entonces, mientras mayor sea la corriente eléctrica, mayores serán las pérdidas. Y se dan cuenta de lo que pasa, que Edison en sus sistemas de distribución de energía eléctrica quería enviar por un solo cable, por supuesto, corriente eléctrica a todo el vecindario. Y entonces por ese cable circulaba mucha corriente. La corriente al cuadrado significa muchas pérdidas eléctricas y no es un sistema muy eficiente. No es un sistema muy eficiente. Bueno, y aquí interviene no solo Tesla, sino también los ingenieros anteriores a él, que ya habían construido esta idea de un sistema de corriente eléctrica alterna. ¿O qué significa una corriente eléctrica alterna? Significa que en periodos muy cortos, la corriente eléctrica o la dirección de la corriente eléctrica cambia. ¿Sí? A veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, con una frecuencia de aproximadamente 50 Hz en nuestras redes de Europa. Esta corriente alterna tiene una gran ventaja: el hecho de que se puede transformar con la ayuda de un transformador. Por eso, si van por el país, de vez en cuando ven transformadores que bajan o suben la tensión, ¿sí? Porque esta vez, en el sistema de transmisión de corriente alterna, ¿sí? Cuando queremos enviar corriente a un barrio, la enviamos por líneas eléctricas de alta tensión. Ahora bien, si lo enviamos por líneas eléctricas de alta tensión, la corriente será menor, con la misma potencia que transmitimos, ¿verdad? Porque la potencia es esencialmente el producto entre el voltaje y la corriente. Y si la línea es de alta tensión, entonces la corriente que pasa es menor. ¿Y qué significa eso? ¿Recuerdan la fórmula anterior? Pues eso significa que las pérdidas eléctricas son menores, porque las pérdidas eléctricas son proporcionales a ρ al cuadrado dividido entre 2. Entonces, si esta vez en las líneas de alta tensión la corriente será menor, eso significa que también las pérdidas eléctricas serán menores, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja de la corriente alterna. El hecho de que podemos amplificarlo mediante transformadores lo llevamos a un voltaje muy alto y entonces la intensidad de la corriente eléctrica a través del conductor es menor y entonces las pérdidas eléctricas serán menores. Cuando Nikola Tesla llegó a América, llegó justo en el momento en que los partidarios de la corriente alterna estaban ganando terreno. Y ahí había una lucha muy fuerte entre los partidarios de la corriente alterna, estos nuevos,
y los partidarios de la corriente continua, que estaban del lado de Edison. Vamos a decirles, oigan, ustedes son los viejos de todo mi grupo. Y al final los partidarios de la corriente alterna ganaron, porque en realidad las redes de distribución de hoy en día usan corriente alterna. No, y aquí aparece el primer invento serio y de hecho el mayor invento que hizo Nikola Tesla. Es decir, el motor de corriente alterna polifásico, así se le llamaba en ese entonces. Hoy en día esencialmente para todos suele ser trifásico. ¿Qué significa esto? Pues significa que si tenemos una distribución de energía eléctrica, en lugar de tener solo 2 cables por los que pasa la corriente eléctrica, tenemos 3 cables. Hoy en día el sistema de distribución de energía eléctrica es trifásico, porque hay 3 cables y la tensión eléctrica entre los 3 cables está dispuesta de tal manera que exista un desfase entre ellos. ¿Y qué hizo Nikola Tesla? Pues se aprovechó de este hecho para construir motores eléctricos muy eficientes, porque en esa época los motores eléctricos de Edison usaban corriente continua, y al usar corriente continua ellos usaban todo tipo de escobillas, y esas escobillas producían chispas, ¿no? Se descomponían y así sucesivamente. Entonces, bueno, déjame resumirlo. Si un motor en esencia está compuesto por un estator y en el centro tiene un rotor, entonces el estator es la parte por donde entra la corriente eléctrica y el rotor es la parte del centro que gira. Ahora bien, en los motores de corriente continua que construía Edison, ese rotor sí que debía recibir corriente eléctrica, porque la fuerza eléctrica la da el campo magnético máximo generado por el estator y la corriente eléctrica que pasa por el rotor. Entonces, ese rotor debe recibir corriente eléctrica. Y en los motores de corriente continua, esa corriente eléctrica la recibía a través de unas escobillas, por medio de unas escobillas, porque el sentido de la corriente eléctrica tenía que cambiarse. Y entonces se usaban unos contactores, unas escobillas, y ahí, en ese contacto, siempre tenías problemas, ¿verdad? Nicolás Tesla, en esencia, toma esta idea del motor eléctrico con un estator y un rotor, pero la construye para su sistema trifásico, ¿verdad? ¿Y cómo está construido su sistema trifásico? Pues en esencia, en el estator tenemos 3 bobinas por las que pasan las 3 fases de la corriente eléctrica. Y porque esas fases, porque esos voltajes están desfasados, esa corriente eléctrica crea unos campos magnéticos que son en modo monofásico pulsantes, pero también son rotatorios. Es decir, precisamente porque existe una diferencia de fase entre las 3, el campo magnético que se crea no es solo pulsante, sino también rotatorio. Y eso es muy importante porque de esta manera él puede construir, hablo de Tesla, sí, un estator que es muy sencillo. En el caso del motor de corriente alterna polifásico, en nuestro caso trifásico sí, el rotor, el del centro sí, ya no recibe corriente eléctrica desde afuera, como era en el caso de los motores de corriente continua, los de Edison. Entonces ya no recibe corriente continua desde afuera, y sino que está construido, digamos, de unas barras, por así decirlo, solo unas barras conductoras. Y la corriente eléctrica que pasa por ahí, por el rotor, es en esencia corriente eléctrica inducida por los campos magnéticos pulsatorios y rotatorios del estator, ¿sí? El resultado es que este motor funciona, porque este campo magnético pulsatorio y rotatorio genera corrientes en el estator. Estas corrientes inducidas, por supuesto que llevan corriente eléctrica y entonces el campo magnético del estator actúa sobre las corrientes inducidas y pone en movimiento el rotor. Y entonces tenemos un motor eléctrico que, construido por Tesla, porque de él estamos hablando, que tiene muchísimas ventajas. En primer lugar, el rotor ya no tiene campos, así que ya no tenemos ahí escobillas ni todo tipo de contactos eléctricos. Y entonces simplemente ese rotor dura muchísimo. No tienes que hacer nada, el estator tiene contactos eléctricos fijos y entonces se convierte en un motor eléctrico muy fiable. Por otro lado, se ha demostrado que es un motor eléctrico con una velocidad de rotación que está determinada por la frecuencia de la corriente eléctrica, la cual es muy estable, y por otro lado es un motor eléctrico que es muy fiable, resiste mucho con el tiempo. Entonces, esa es la gran invención de Nikola Tesla, ¿verdad? El motor eléctrico polifásico, en nuestro caso trifásico, que realmente es un motor eléctrico muy, muy eficiente y resiste mucho.
Y aquí voy a agregar muy poco sobre los motores eléctricos de corriente alterna que tenemos en los productos del hogar, en una licuadora, por ejemplo, que, ojo, no es trifásico, sino monofásico. Y eso es muy interesante porque son de corriente alterna y de igual manera los motores de hoy en día también son así. Un rotor sí que no tiene contactos eléctricos porque ahí la corriente es inducida por el sistema monofásico de corriente alterna del estator. Solo que, ojo, normalmente un sistema así, o sea, con un estator en el que solo hay una sola fase, crea un campo magnético pulsante, pero no crea un campo magnético giratorio. Entonces, en ese caso, no esperas que el rotor arranque. Bueno, para que arranque el rotor, de hecho, en estos motores monofásicos de corriente alterna, se hace otro truco. O sea, se crea una bobina adicional, ¿verdad? Y por ahí pasa una corriente que de hecho está desfasada con la ayuda de un capacitor. De tal manera que se cree, por decirlo así, una especie de campo magnético pseudo rotatorio que haga que arranque, que genere ese par de giro del rotor desde el principio. Y una vez que arranca, este motor monofásico gira y bueno, la frecuencia de rotación del rotor también está determinada aproximadamente por la frecuencia de rotación de la corriente alterna, aproximadamente porque ahí existe un pequeño desfase. La ventaja, por supuesto, es que esta vez puedo alimentar el motor desde una red monofásica, es decir, prácticamente la que tenemos en casa. Sin embargo, la diferencia entre el motor polifásico trifásico, el de Nikola Tesla, y este motor nuevo, digamos, que apareció más tarde, sí, monofásico de corriente eléctrica, sigue existiendo. En el sentido de que, según lo que he leído, los motores trifásicos siempre son más fiables, más resistentes, duran más y son más potentes. Por eso, los motores trifásicos se usan cuando se necesita mucha potencia. Entonces, todos los motores industriales que se usan en las fábricas donde se necesita mucha potencia suelen ser trifásicos. Y los motores monofásicos que tienen una sola fase son los que usamos en casa. Y ahora volvamos a Nikola Tesla, porque además del motor polifásico, trifásico, él tuvo otros inventos, aunque no todos fueron tan exitosos. Y aquí me anoté algunos. Por ejemplo, me anoté el control remoto. El hecho de que él fue uno de los primeros que intentó controlar un objeto a distancia mediante ondas de radio. Eso no significa que él pueda ser definido como el inventor del control remoto, pero fue uno de los que lo intentó al principio y lo intentó con éxito. También hubo otros que lo intentaron. Él tuvo muchísimas patentes de invención, así que Nikola Tesla tuvo en total unas 100 y tantas patentes de invención en Estados Unidos. A nivel mundial tuvo unas 300 patentes de invención. Por cierto, Edison tuvo más. Edison tuvo más de 1000 patentes de invención en Estados Unidos. Tesla tuvo solo unas 100 y eso también porque olvidé mencionarlo. Hay una diferencia entre Nikola Tesla y Edison. Nikola Tesla fue, ¿cómo decirlo?, este tipo de inventor que tiene una visión, que se imagina las cosas e intenta y tal vez funciona. Edison tenía esta actitud de inventor capitalista, de inventor que sabe ir en una dirección donde hay mucho dinero, que es capaz de construir, ¿cómo decirlo?, todo un edificio, toda una compañía orientada a la idea que él tenía. Entonces, Edison fue un hombre que fue un muy buen organizador y que, además de ser un inventor genial, fue un inventor que logró reunir personas para construir compañías, para llevar mucho más lejos las ideas, esta idea de inventor capitalista, así. Entonces, como decía, Nikola Tesla era más bien ese tipo de inventor singular, solitario, por así decirlo, ¿no? Que tiene una visión, que intenta hacer algo, que busca ayuda en las personas, pero no necesariamente es el tipo que él solo pone en marcha cosas muy grandes, compañías y así sucesivamente. Eso porque, bueno, también encaja con el mito de Nikola Tesla, que es un hombre ignorado por los demás. Pero ahora quiero volver a otras invenciones de Tesla y aquí anoté, por ejemplo, la iluminación con corrientes de alta frecuencia. Él tuvo varias patentes de invención para lámparas de alta frecuencia. Y según lo que he leído, muy pocas patentes de invención fueron utilizadas en la práctica. Entonces, prácticamente sus inventos no se usaron en la práctica cuando se trata de iluminación de alta frecuencia.
Otro invento del que se habla mucho cuando se trata de Nikola Tesla es la transmisión de energía a distancias muy grandes. Entonces voy a hablar más sobre esto porque hay quienes consideran que él descubrió la energía gratuita, que podía transmitir y obtener energía de forma gratuita. No, por supuesto que no hizo algo así, porque sabemos que la energía no se puede producir de la nada. La energía se transfiere, ¿verdad? Sin embargo, está claro que tienes que obtenerla de otro lugar y te cuesta conseguirla de otro lado. Así que al final no se trata de energía gratuita. Pero la idea de transmitir energía por el aire a larga distancia, eso fue algo que fascinó a Nikola Tesla. Y la historia es real, de hecho, él también construyó una torre muy alta, se invirtió mucho dinero en la que intentó transmitir energía a una distancia muy grande. Y en principio, esa torre utilizaba algunos principios que él también usaba en las bobinas que descubrió. Así es, en la mente las bobinas, es decir, se utilizaban algunos principios de resonancia, porque él tenía una idea, como dije, era una especie de ingeniero visionario. Y tenía una idea, él pensaba así, señor, la Tierra es como una cavidad resonante. Debería existir una resonancia entre la superficie de la Tierra y la atmósfera de arriba, ¿verdad? Y si yo me aprovechara de esa resonancia, entonces podría enviar y recibir energía en todas partes, bueno, en la superficie. La Tierra está a una distancia muy grande. Actualmente existen ideas de la pseudociencia que dicen que existía ese tipo de resonancia, ya ni me acuerdo cómo se llama, resonancia, Schumann y así sucesivamente. Pero la verdad es que desde el punto de vista técnico, aunque se pueda definir cierta resonancia en un caso así, el factor de calidad del sistema de resonancia es muy bajo. Entonces en la práctica la resonancia es tan pequeña que realmente no puedes aprovecharla. Pero bueno, estas cosas Nikola Tesla no las conocía muy bien. Como dije, era un ingeniero visionario y se imaginaba cosas para el futuro, pero no las conocía tan bien. Y tal vez podría haber tenido una oportunidad de que estas cosas fueran ciertas, pero no resultaron ser ciertas, ¿sí? Entonces, en el momento en que él construyó esa torre tan grande e intentó enviar energía a una distancia muy grande, y claro, estamos hablando de mucha energía, no de poca energía, porque poca energía no puede transmitir, no le transmite energía a los satélites. ¿Sí? Para comunicarnos con ellos, cada vez que enviamos señales a los satélites, no les enviamos energía, solo que la energía es muy, muy, muy pequeña, solo para comunicarse. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de mucha energía, ¿sí? Entonces con esa torre no logró enviar energía como pensabas al principio, a unos kilómetros, a unas decenas de kilómetros y así sucesivamente por todo el mundo. Y no había manera de que funcionara, ¿verdad? Y no había manera de que funcionara. Eso lo sabemos y sabemos por qué. Porque ese sistema resonante no existe. La Tierra no es un sistema resonante, ¿verdad? Así que él estaba en el camino equivocado. Y sabemos que si quieres transmitir energía, puedes hacerlo por el método antiguo de inducción, ¿verdad? Así es como nos calentamos, así es como cargamos nuestros teléfonos a distancia, ¿verdad? Porque nuestro teléfono tiene una bobina receptora y el cargador tiene una bobina transmisora. Y mientras las dos bobinas estén cerca una de la otra, entonces la bobina que transmite energía, ¿verdad? Puede inducir corriente en la bobina receptora, en este caso, en nuestro teléfono. Toda la idea es que la distancia entre las dos es pequeña, ¿verdad? Así que la transmisión de energía por el aire es posible. También la tenemos en nuestros teléfonos. Solo que la distancia entre los objetos es pequeña, y este sueño de Nikola Tesla de transmitir energía a distancias muy grandes aún no se ha realizado. ¿Y qué puedo decir? Yo todavía espero que se logre porque ya vieron que tenemos en casa todo tipo de aparatos eléctricos y siempre tenemos que usar el cable, ¿verdad? Y yo creo que en el futuro podría lograrse. Y la gente sigue intentando todo tipo de métodos porque no es necesario transmitir esa energía a una distancia muy grande, ¿verdad? Solo hay que transmitirla dentro de la casa. O sea, efectivamente solo por unos metros. Y bueno, todavía se sigue intentando, no estamos hablando aquí de sistemas láser, pero voy a compartir algo personal para decírselo así, porque en Philips trabajé en un proyecto así que se llama Wireless Kitchen, o sea, la cocina inalámbrica. Y en ese proyecto mi objetivo fue tomar una bobina, solo para contarles cómo se ve la cocina inalámbrica, para que se hagan una idea, la cocina del futuro, en la que eso es tener, ¿cómo decirlo? Todos estos aparatos de cocina ya no usen conductores eléctricos para cargarse. O sea, si compras un hervidor de agua que ya no tengas que conectarlo a la corriente, y la idea de la cocina inalámbrica, en esencia, es simple. Es la misma que la de los teléfonos móviles. Es decir, necesitas un transmisor de energía que, en el caso de la cocina inalámbrica, perdón, es una bobina que se coloca debajo de la encimera de la cocina.
Entonces, si tenemos una encimera de cocina, ponemos una bobina debajo de la encimera de la cocina y este de agua, o sea, el hervidor de agua, tiene en su base una bobina que es receptora, que recibe la corriente, ¿sí? Y entonces, si colocamos el hervidor de agua exactamente en el lugar de la encimera, donde debajo está esa bobina que transmite energía, entonces tenemos una transferencia de energía y prácticamente el hervidor de agua puede recibir energía de forma inalámbrica, porque la recibe de la bobina que está debajo de la encimera. Entonces, este sistema se parece mucho a estas estufas de inducción que tenemos, porque así es como funcionan las estufas de inducción. Entonces tenemos una bobina a través de esa estufa y en este caso, en las estufas de inducción no tenemos una bobina receptora, sino simplemente la bobina de inducción en la estufa. Induce corrientes eléctricas en nuestra olla, que es metálica y que así se calienta y calienta, por ejemplo, el agua, ¿sí? Entonces, en las teteras y como les dije, las otras cosas que están en la cocina, o sea, en la cocina inalámbrica, básicamente tendremos bobinas de inducción debajo de la encimera y tendremos aparatos encima que tienen bobinas receptoras, ¿sí? Entonces eso sería, por decirlo así, algo que se puede lograr en lo que yo he trabajado y que probablemente aparecerá en el mercado, sin duda alguna. Pero una vez más, no es lo que queremos en casa. A mí me gustaría cargar estas cosas en casa, todas estas cosas, sin tener que enchufar nada. Todavía hay trabajo por hacer, tal vez se logre, pero la idea de Nikola Tesla, sí, de transmitir a distancias muy grandes, eso es muy difícil de lograr y no de la forma en que Nikola Tesla lo imaginaba, porque, una vez más, la Tierra no es un resonador. Y ven, eso me pasa cuando hablo libremente, porque hablo mucho, así es, pero sepan que tal vez haga más videos así. Me doy cuenta de que ahora se está moviendo el teléfono. Sí, la próxima vez haré que no se mueva. Ya estamos llegando al final y solo quisiera hablar sobre algunos mitos acerca de Nikola Tesla y voy a empezar con las ondas escalares. Es algo que me perseguía cuando estaba por graduarme en la Facultad de Electrotecnia, porque se decía que Nikola Tesla había descubierto las ondas escalares, que serían algo adicional a las ondas electromagnéticas conocidas. Y buscando un poco sobre este video, descubrí más o menos de qué se trataba. En ese entonces no entendía. Ahora lo entendí más o menos. Nikola Tesla tenía algunas patentes de invención de transmisión de energía, ¿verdad? Y él no mencionó ondas escalares. Sin embargo, después, más tarde, algunos físicos habrían dicho así: el sistema de Tesla podría haber funcionado o funcionaría si existen estas ondas electromagnéticas escalares. Y les digo brevemente qué son las ondas electromagnéticas y por qué estas ondas electromagnéticas escalares no existen. Al menos no existen hasta ahora y no sé si existirán en el futuro. La idea básica es la siguiente: de hecho, todas las ondas electromagnéticas son ondas electromagnéticas transversales. Porque si tomamos el campo electromagnético oscila, ya sea en esta dirección, en la dirección del movimiento, o en una dirección perpendicular horizontal respecto a la dirección del movimiento, o en una dirección perpendicular vertical respecto a la dirección del movimiento de la onda. Por eso las ondas electromagnéticas son ondas transversales, ¿sí? Y hubo en algún momento algunas sugerencias de estos físicos que decían así: si nos ponemos y calculamos las ondas electromagnéticas, no para los campos eléctricos y los campos magnéticos, o sea, no para E y B, sino para los campos de potencial vectorial que existen en la descripción de los campos electromagnéticos. Existe hay algo más profundo que dice que detrás de los campos eléctricos y magnéticos existen los potenciales electrodinámicos, que son de dos tipos: el potencial electrodinámico escalar y el potencial electromagnético vectorial, electrodinámico vectorial, digamos, ¿sí? Entonces, en esencia, tenemos 4 de estos potenciales y si hacemos ondas, de ellos tendremos 4 ondas, ¿sí? Entonces podemos tener no solo ondas transversales, sino que también podríamos tener ondas longitudinales y estas ondas serían ondas escalares. Solo que, atención, en los campos electromagnéticos, en las leyes de Lumexel, no necesitamos estas ondas escalares, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, por eso se dice que, esta hipótesis de las ondas escalares no es la verdadera, y algunas personas la llaman la hipótesis de las ondas pseudoescalares, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a Tesla, no provienen de Tesla, pero me gustaría decir solo una cosa muy breve sobre las ondas escalares, porque me puse a pensar que si hablamos de estas ondas escalares en el caso de los potenciales electrodinámicos, ¿sí?
Entonces, el potencial electrodinámico vectorial y escalar, en ese caso deberíamos entrar en la teoría de la electrodinámica cuántica. Y ahí es muy interesante porque en la teoría de la electrodinámica cuántica, cuando se obtienen ondas, se obtienen de hecho también ondas temporales. Ondas longitudinales, además de las dos transversales, y también se obtienen ondas temporales. Sí. Bueno, pero en la electrodinámica cuántica ocurre una normalización, no recuerdo cómo se llama, que lleva el nombre de Gupta-Bleuler, ¿verdad? En la que si asociáramos fotones a esas ondas que son longitudinales y a esas ondas que son temporales, o sea, en el tiempo, las dos se aniquilarían y terminaríamos solo con las ondas transversales, ¿verdad? Eso es algo que incluso a mí me cuesta entender en la electrodinámica cuántica, pero así está construida la naturaleza. La naturaleza está construida de tal manera que esos, entre comillas, fotones longitudinales y fotones temporales se aniquilan precisamente en la mecánica cuántica, de modo que solo tengamos fotones transversales, ¿verdad? Pero eso me hace pensar en Tesla, que dijo, bueno, no Tesla, sino los que vinieron después de él, que hablaron sobre estas ondas escalares, pero ojo, y si en el futuro, las civilizaciones del futuro logran de alguna manera salir de este paradigma Gupta-Bleuler, ¿verdad? Y que hablen sobre esos fotones que son longitudinales y temporales que tal vez, no sé, en otra teoría mucho más avanzada, no sé, tal vez no se aniquilan, ¿verdad? Eso no significa que Tesla haya descubierto las ondas escalares, ¿verdad? Porque Tesla, en esencia, estaba en el paradigma clásico, en el paradigma de Maxwell. Y como les dije, en la paradigma de Maxwell no se plantea la cuestión de tener ondas escalares. Las ondas electromagnéticas son solo transversales, dadas por las dos polarizaciones de... Y al final, algunos de los mitos que encontré sobre Tesla, ¿sí? ¿Qué encontré? Encontré esto, el rayo de la muerte, del que se cree que traerá la paz mundial, precisamente porque podía destruir en un instante ciudades y ejércitos entre ellos. El propio Tesla habría dicho sobre su arma, mi aparato me permite enviar a un punto muy lejano energías trillones de veces más grandes de lo que es posible con rayos de cualquier tipo. Así, miles de caballos de fuerza serán transmitidos a través de un haz más delgado que un cabello y nada puede resistir. ¿Sí? Eso es porque en ese momento Tesla estaba en ese paradigma de transmitir energía a distancias muy grandes, sin cables. Y si su paradigma hubiera resultado ser cierta, entonces tal vez habría podido hacer algo así. Pero el paradigma, como hemos visto, no es cierta. La hipótesis de partida era falsa. Y entonces este texto sobre Tesla no puede ser interpretado del todo si quieres en términos de láser, porque cuando habla de un haz más delgado que un cabello, ¿sí? Entonces, sí, puedes decir que un rayo láser puede transportar energía a distancias muy grandes y puede destruir cosas. Pero de nuevo, en la época de Tesla, bien, ahora tengo que pensar, porque las ideas de Einstein sobre el láser surgieron cuando Tesla ya era muy mayor. Así que es posible que Tesla haya oído hablar del láser. Pero no creo que estas ideas hayan sido desarrolladas antes de que, creo yo como se expresó aquí, antes de que Tesla, antes de que Einstein desarrollara esa idea de los láseres y esa inversión de energía que necesitas para luego crear los láseres. Así que solo en la perspectiva del láser. Pero Tesla no es considerado de ninguna manera un inventor del láser, porque él trabajó, como les dije, en la perspectiva del electromagnetismo clásico. Otro mito. Tesla fue coordinador del Proyecto Filadelfia. El Proyecto Filadelfia, que supuestamente hizo desaparecer un barco, un buque, sí, con la ayuda de Einstein. También tengo un video en YouTube. Pueden verlo ahí. Yo no creo en este proyecto Filadelfia, me parece que es un mito y por eso no creo que Tesla haya sido el coordinador de este proyecto. De nuevo, solo encontré palabras lanzadas al aire. No encontré de ninguna manera una referencia de que Tesla pudiera haber hecho algo así. Entonces, se trata de un mito. Otro mito es que Tesla sentó las bases del primer acelerador de partículas del mundo basándose en el principio del rayo globular, ¿verdad? Aquí no niego que Tesla pudo haber usado el principio del rayo globular para acelerar partículas, ¿verdad? En la física moderna, por ejemplo, hoy tenemos láseres que aceleran partículas a energías muy altas.
Precisamente porque se aprovechan de esa onda de, bueno, de potencial que ayuda a que esa partícula sea acelerada. Y me imagino que Tesla podría haber usado un principio del rayo globular para sugerir la idea de que este rayo globular podría acelerar partículas. Pero yo no lo llamaría el inventor del acelerador de partículas en el mundo, porque en la física de partículas, los primeros aceleradores usaron otros principios. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya sugerido algo que después, tal vez en el futuro, se realizó de otra forma, eso no lo convierte en un inventor, en que él sea quien sentó las bases del primer acelerador de partículas en el mundo. Así es, y también tengo aquí sobre la radio que Tesla habría descubierto la radio antes que Marconi. La verdad es, según lo que he leído, que ni Tesla ni Marconi descubrieron la radio, que en realidad fue como suele suceder a menudo en la ciencia. Muchísimas personas contribuyen a ciertas cosas y en algún momento uno de ellos pone el último ladrillo, ¿sí? Y entonces no nos parece que ese sea el inventor. En este caso, Marconi nos parece que puso el último ladrillo cuando hablamos de la radio no como principio, hablamos de la radio como algo práctico. Aunque Marconi habría puesto, por decirlo así, el último ladrillo en esa radio práctica que necesitábamos. Pero después de eso, Marconi leí que fue demandado por algunos que también tenían patentes de invención y contribuciones. Y el juez concluyó, basándose en, bueno, las cosas que se discutieron ahí, que en efecto, Marconi no puede ser llamado el único inventor de la radio. Y creo que eso también es válido para Tesla. Tesla quizá tuvo ciertas ideas, pero sinceramente no creo que Tesla haya tenido patentes de invención muy claras que hubieran llevado a la construcción práctica de una radio. Sobre esas cosas no he leído. Sí, entonces de nuevo creo que se trata de algunos. La conclusión de todas estas historias, ¿sí? Sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un genio, pero yo lo ubico en la zona de los genios de la ingeniería, ¿sí? Genios que hacen inventos. Como les dije, recuerden el principio, tenemos descubrimientos, inventos e innovaciones. Lo que se hace hoy en el mundo son especialmente innovaciones, porque la mayoría de los inventos ya se hicieron y los descubrimientos ya se hicieron hace más de 100 años. Entonces Tesla fue un genio de las invenciones, al igual que Edison. Y si los comparamos a los dos, entonces Edison fue mucho más grande que Tesla. Por otro lado, yo no pondría a Tesla por encima de Einstein, por encima de Newton, por encima de Maxwell, porque por un lado, para hacer inventos necesitas esas cosas fundamentales, ¿sí? Y esos fueron descubrimientos de los grandes físicos del mundo. Por otro lado, inventar cosas sucede cuando estás en un momento de invenciones en el área de los respiradores. Y Tesla vivió exactamente en el periodo inmediatamente posterior, unas cuantas décadas después, fue prolífico, después de que las ecuaciones del mundo X se habían definido y cuando todo estaba explotando. Esta civilización del electromagnetismo, como la llamo, es la civilización que somos, se encontró. Entonces, él estuvo en ese periodo en el que todo explotaba y simplemente había muchísimos inventos que se hacían en ese entonces con la electricidad. Y él fue uno de los grandes inventores de esa época. Y la comparo con la época en la que vivimos hoy. Porque incluso actualmente existen algunos inventores, y yo los llamo esta vez los inventores de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque ellos logran encontrar, basándose en algunos principios fundamentales de las matemáticas, hacer algunos inventos. Y la invención es actualmente la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, estos modelos, ¿sí? Y los innovadores son aquellos que los usan. Sí, entonces todos los que usamos APIs y construimos todo tipo de interfaces y usamos la inteligencia artificial, ChatGPT, Cloud, nosotros somos innovadores. Los inventores, en el caso de hoy, son aquellos que escriben esos códigos fundamentales para la nube, que después esos códigos se usan por supuesto de leyes descubiertas, leyes matemáticas, leyes, etc. Entonces en este caso, y hoy en día vivimos una época de inventores, y los grandes inventores de hoy sí, son los que inventan la inteligencia artificial. Entonces, son los de estas compañías de las que hablamos, OpenAI, Cloud y así sucesivamente. Y para terminar, sí, entonces, en mi opinión, Nikola Tesla fue un genio, pero fue un genio de los inventores, un genio que vivió esa época junto con la logística. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, un video un poco más especial.
Me voy a adaptar, para ser sincero, a este método de hacer videos, sobre todo porque me gustaría extenderlo a otros tipos de videos. La gran desventaja es que hablo demasiado, pero probablemente en el futuro, cuando haga los otros tipos de videos, porque me gustaría mudarme, me gustaría hacer un video más por semana, sobre otro tema, no necesariamente sobre física, en el que hable el idioma, sí. Voy a intentar mantener esos videos más cortos aquí para no extenderme tanto. Oye, y porque hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte si no lo has hecho presionando este botón de suscripción. Le agradezco a todos los que me apoyan en Patreon porque hacen posible este canal, y también a los que son miembros aquí en YouTube. Hasta la próxima, yo soy Cristian Presura, todo lo mejor. Adiós.